en nuestra sesión 2. Entonces, esa es la agenda de hoy, el cronograma, el repaso y los enfoques, formas de conocimiento y corrientes epistemológicas. ¿Vale? Entonces, con respecto al cronograma, muchachos, entonces ahí en pantalla ustedes están viendo el primer corte, que es el 30%, va a ir hasta el 5 de septiembre. Vamos a desarrollar unos talleres de clase, a tener un foro de discusión que abriremos la próxima semana, lecturas, y vamos a hacer precisamente hoy justamente la tarea, una indagación sobre los enfoques epistemológicos. Entonces ahí están los porcentajes. El segundo corte, que también es el 30%, va a ir hasta el 24 de octubre. Ahí se incluye la semana de receso. Recuerden que tenemos en octubre, que tenemos del 4 al 12 de octubre, la semana de receso, y ahí pues los talleres, el foro de discusión, y ahí ya vamos a comenzar a trabajar con la parte de epistemología jurídica, nuestra idea del problema, sus variables, etcétera, etcétera. Entonces ahí. Y en el tercer corte, que va hasta noviembre 28, pues lo mismo, los talleres de clase, las lecturas, el informe final de la parte de investigación que vayamos a trabajar, de investigación jurídica. Y recuerden que nuestro proyecto integrador es el 10%, que bueno, lo miraremos posteriormente. En su aula virtual ya ustedes tienen este cronograma detallado, con las fechas ya específicas de cada cosa, el plazo hasta cuándo las vamos a desarrollar y cómo se va a conformar el sistema de evaluación. Entonces, ya lo pueden consultar ahí en su aula virtual, en las generalidades del curso, y lo pueden descargar para que tengan presente este cronograma y lo podamos entonces manejar y ustedes lleven control sobre sus actividades y todo lo que vamos a trabajar en este curso. Bien, entonces ya con esto pues damos, digamos, completitud a ese proceso del sílabus, del cronograma, de conocer cuáles son las condiciones del curso, cómo lo vamos a desarrollar y qué es lo que tenemos previsto como actividades para este semestre. Bien, entonces recordemos que la semana pasada, nuestra primera sesión, estuvimos trabajando sobre el concepto base de lo que es la epistemología. Entonces, básicamente, lo que nosotros vimos es que la epistemología es una rama de la filosofía, pero que está orientada, es una disciplina orientada al estudio del conocimiento. O sea, todo lo que tiene que ver con el conocimiento es epistemología, como cuál es su naturaleza, los tipos de conocimiento, cómo se desarrolla el conocimiento, cómo se adquiere el conocimiento, cómo llegamos nosotros al conocimiento, las diferentes formas, los diferentes enfoques, es a eso lo que se refiere la epistemología. Por otra parte, recordemos que también entonces vimos que para qué nos servía la epistemología. Entonces recordemos que la epistemología nos sirve para examinar esos límites del conocimiento, es decir, nosotros, dependiendo el enfoque, dependiendo nuestro tipo de pensamiento que desarrollemos, hasta dónde llega ese conocimiento, hasta qué abarca ese conocimiento y sobre qué podemos nosotros tener conocimiento, cómo nos aproximamos a la realidad y cuáles son los límites de ese conocimiento. Y a partir de eso, pues nosotros también podemos evaluar las diferentes metodologías, los diferentes enfoques que nos van a servir a nosotros en la parte jurídica, especialmente para revisar esas categorías, esos métodos que existen, tanto de interpretación jurídica como de investigación jurídica. O sea, cómo nosotros nos acercamos, la epistemología nos sirve, cómo nos acercamos desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas del conocimiento a esa realidad jurídica del fenómeno, de los hechos, de las situaciones, de los casos, de todo lo que es el ámbito jurídico. Y eso nos va a permitir entonces conocer y ver cómo las corrientes epistémicas, en general todas las corrientes epistemológicas que se han desarrollado a lo largo de la historia,
pues nos permiten poder tener esas diferentes visiones, esas diferentes formas de acercarnos al conocimiento del ámbito jurídico y a partir de eso nosotros como profesionales hacemos esa reflexión metafísica. Recordemos que la metafísica es esa disciplina que estudia el ser, sus características, puede eh, cómo actúa, cómo piensa, cómo se desarrolla ese ser, ya no en la parte biológica y física, sino toda su parte cognitiva, en su parte de desarrollo mental y del conocimiento. Eso es lo que es la metafísica. Y entonces, pues el derecho como parte de las ciencias sociales, pues obviamente veíamos nosotros que, por ejemplo, la sociología estudia cómo se relaciona el hombre en comunidad, en sociedad. Eh, la política es como la política de la administración, cómo se organiza en la parte pública la política y en la parte privada la administración como ciencias sociales. ¿Cómo aprende el ser humano? Entonces, para eso es la educación, la pedagogía. Pero cómo se regula a través de las normas, de las leyes, la regulación del hombre en sociedad, de su actuar y de ser un ser social, pues es de lo que se ocupa el derecho. Entonces, esa epistemología de las ciencias sociales, digamos que es un sistema de conocimiento sobre la realidad social. Entonces, dependiendo las sociedades, los estados, las comunidades, entonces esas comunidades tienen unas leyes sociales. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, a partir de eso, eh, nosotros nos podemos aproximar a esa realidad de las personas como individuos, en familia, en comunidad, como empresa, como integrantes de una sociedad. Entonces, lo que hace la epistemología de las ciencias sociales es generar todo ese sistema, todos esos métodos de conocimiento a través de los cuales nosotros nos aproximamos a esa realidad social. En nuestro caso, todo lo que tiene que ver con la normatividad, todo lo que tiene que ver con el sistema jurídico, todo lo que tiene que ver con esa regulación de leyes, de normas que hay, que rigen a nuestra sociedad particularmente. Entonces, eso era en términos generales, y digamos que recordemos, todo esto se basa en esas otras dos disciplinas de la filosofía, la metafísica, que es la del ser, cómo se desarrolla toda la esencia del ser como tal, y la ética, que es todo el comportamiento, toda la actitud y cómo se comporta moralmente, legalmente, el hombre en sociedad, o sea, frente a esas normas, a esos parámetros sociales, pues la ética lo que hace es que determina el comportamiento de las personas. Entonces, eso es lo que nosotros vimos, nosotros eh, básicamente los tipos de pensamiento, el analítico, el crítico, el sintético, el creativo, el reflexivo, el lógico, el analógico, el práctico. Entonces, digamos que esos tipos de pensamiento, nosotros por nuestra formación decíamos, por nuestras experiencias, nuestro entorno educativo, nuestro entorno familiar, nuestro entorno social, nuestra profesión, nuestro trabajo, privilegiamos a veces algunos tipos de pensamiento sobre otros. Pero básicamente nosotros ya viéndolo desde la epistemología, dependiendo de las situaciones que nosotros estemos enfrentando, los fenómenos que estemos estudiando, analizando, los problemas que estemos resolviendo, investigando, entonces nosotros utilizamos uno o varios tipos de estos, el analítico, el sintético, el lógico, el analógico, el práctico, dependiendo de la situación. Pero ese conjunto de pensamientos hacen que hayan dos pensamientos básicos, sobre todo para nosotros en el derecho. El deliberativo, que nos permite ver los pros, los contras, analizar diferentes aspectos, diferentes puntos de vista, para nosotros poder tomar decisiones. Entonces, ahí es cuando nosotros los abogados desarrollamos un pensamiento deliberativo. Pero ese pensamiento tiene que ser para algo y básicamente es para resolución de problemas. Eso es lo que nosotros hacemos en últimas en el derecho, desde las diferentes instancias,
desde los diferentes roles que desarrollemos en un sistema jurídico. Entonces lo que hacemos nosotros es solucionar problemas, solucionar casos, solucionar situaciones sobre las cuales investigamos, etcétera, etcétera. Entonces, ese conjunto de pensamientos son los que a nosotros nos van a, los que articulan y los que integran esas otras formas de pensamiento y son los que básicamente se marcan en nuestra profesión del derecho. Eso es básicamente lo que nosotros veíamos en nuestra clase anterior. Entonces, para seguir con este tema y abordar nuestro tema de las corrientes epistemológicas, entonces vamos a ver un video muy, muy breve. Es un video de 5 minutos y medio, para que por favor ustedes lo miren. Vamos a ver si nos funciona aquí desde Zoom, o si no, ahí está el enlace. Ya les coloco el enlace en el chat para ver cómo nos va. Entonces, no sé si... Ahí están viendo el video, muchachos. Muchachos. Sí, profe. Hoy está cargando. ¿Está cargando? Vale. Sí, son 5 minutos y medio, entonces vamos a mirar ese video y luego entonces ya continuamos para hablar sobre este tema. Ya, si les queda más fácil, a ver. Existen opiniones encontradas en cuanto a las fuentes del conocimiento. ¿Ya lo están viendo y lo están escuchando? Subirle un poquito, doctor. Vale, voy a ver si me da aquí esto. Hay quienes dicen también que es a través de No, creo que no me da. El video del computador. del conocimiento. Por ejemplo, Platón decía que conocer es recordar. Esta era una posición idealista que niega la intervención de los sentidos. Es que el internet está muy pesado. Les acabo de colocar ahí en el chat, muchachos, el link para que entren directamente a ese link. Veamos el video y ya entonces continuamos con la clase, ¿vale? Pero ustedes estaban escuchando. Sí, perfecto. Bueno, lo dejamos ahí. Aristóteles, por su parte, decía que el hombre conoce por los sentidos y a partir de ellos abstrae datos que almacena y procesa en la mente. Y San Agustín decía que el hombre conoce por revelación divina. No, mentira, se escucha muy basito. Ok, no importa, los que no lo estén escuchando bien, ingresen al link y lo ven directamente desde YouTube, ¿vale? Sí, profe, mejor. Vale, muchachos. Aquí los métodos del conocimiento son la observación y el análisis de hechos. La época estalló para el siglo XVII y XVIII se organiza el conocimiento. Los esquemas del conocimiento se integran y se organizan en 4 etapas de acuerdo a la edad. Los métodos del conocimiento en esta corriente son la interpretación del mundo que lo rodea de acuerdo a patrones de desarrollo. La época en que se desarrolló fue el siglo XIX y su lugar de origen fue Francia.
Listo, muchachos. Sí vimos todos el video. Muchachos. Yo todavía lo estoy viendo, profe, no lo he Bueno, vale. terminado. Vamos, 2 minuticos y seguimos, ¿vale? Listo, profe, yo ya acabé. ¿Listo, vale? Pues, ok, muchachos. Yo también, profe. Listo, perfecto. Entonces ya seguimos. Bueno, muchachos, entonces, a ver, ¿quién quiere comentarnos qué concluyen de ese video? ¿Qué podemos sacar de ideas de ese video? A ver, ¿quién quiere? Bueno, profe, a mí, yo había un tiempo estudiado sobre Pierre, que es el ¿Sobre quién? del Pierre, creo que es Pierre, Ah, que es el Piaget, que tiene el Piaget, conocimiento de constructivismo. Piaget, sí. Y a mí me parecía muy interesante la organización de los patrones. Entonces, él tiene algo muy, pues, interesante desde mi punto de vista, es que divide por edades. Entonces, de 0 a 2 años, el niño está teniendo como unos, ahí habla también de parte de los sentidos, ¿no? Perfecto, Entonces el sí, niño empieza a sentir ciertas cosas, a experimentar, a estar en una búsqueda, asimismo, pues en el tema de neuronas, sí, también tiene un tema de que se va desarrollando poco a los niños de 5 a 7 años, ¿no? Entonces, desde ese correcto. punto de vista, para mí, el conocimiento sí se adquiere a través de unos patrones. Y también compartiría el de posteriori, que Sí, es donde habla de que también, pues yo llevándolo hacia el tema del constructivismo, yo lo llevo que es unos patrones que nosotros adquirimos a través de unas vivencias en ok, las cuales llegamos a una realidad. válido. Y pues eso me parece igual que la de Emmanuel Kant, en donde habla de unos sentidos y la razón, que gracias a eso llegamos a una verdad. Ok, gracias, Lina Alejandra. ¿Alguien quiere complementar, decirnos algo más de lo que vio, Yo, entendió del profe, video? A ver, el que habla mi Jimena. compañera de Manuel Kant, que es el empiricismo, que Ujú, es se divide en dos, que es a priori y a posteriori. sí, Uno, que es el a priori, que es la verdad en sí mismo, o sea, la misma cosa o lo mismo que estamos investigando, mirando, observando, nos da la verdad por el mismo objeto. ok, Y a posteriori es la verdad que debe ser comprobada, o sea, se investiga para llegar a una verdad por medio ya sea de la razón o del empirismo. ok, Es una mezcla entre racionalismo y empirismo. Por ejemplo, en el empirismo, los exponentes son Luke y Hume, que es donde se aprende por razón a la experiencia, o sea, la observación, la inducción, el análisis del hecho. El racionalismo es de René Descartes y él usa es la razón para llegar a un conocimiento.
es la deducción como tal. Y creo que Ok. esos son los tres que más, digamos, me llaman la atención porque complementan, digamos, como lo que uno vive, el empirismo, como con la razón. Válido, Jimena, muchas gracias. ¿Alguien más quiere agregarnos algo sobre el video? Yo, profe, me Marlady. escucho ahí. Bueno, Sí, pues Marlady. como lo vemos ahí, es una evolución histórica que a través de los siglos se ha ido encaminando más hacia la investigación y hacia la comprobación. Como Ok. lo decía mi compañera, ya no vemos solo a priori lo que vemos en sí mismo, sino a posteriori lo que podemos comprobar y llegar a ver. Pero también es Ok. importante que muchas personas aún tienen, em, perdona, espera que estoy mirando acá, el que decía de Augusto, Sí. San Agustín. San Agustín. Exacto, que él todavía estaba tratando de ver, era ensimismado hacia la divinidad, ¿no? Hacia lo que no, o sea, hacia lo que podemos percibir, pero de una manera más espiritual, Ok. no, no física y tangible. Y es ahí como vemos que en primer lugar se ven los sentidos y la experiencia, que es lo que nos trae Luke y Hume, ¿no? Sí. Después, en el siglo XVII y XVIII, en Inglaterra, ya es una introducción hacia el conocimiento, esa inducción de qué es lo que recordamos, nuestras vivencias, etcétera. Ya luego con Descartes, pues por el método de la deducción hacia el siglo XVII en Europa Occidental y posteriormente han ido avanzando en otros como Immanuel Kant, que es mezclada como la experiencia a través de los sentidos y los juicios, que acabo de mencionar mi compañera, Sí. y que también es importante reconocer que ya salimos de esa etapa como tan medieval hacia un método más práctico, más investigativo, en donde utilizamos como ese conocimiento científico al que se refiere el positivismo de Augusto. Ok, Marley, excelente. Muchas gracias por ese buen resumen de lo que es el video. De una vez te cuento, Marley, si ya verifiqué y si apareces en la lista, en mi lista al menos. Ok, Gracias, profe. Muy bien. vale, Marley. Bien, entonces, como nos ha dicho Jimena, Marley, y eh, nos han aportado a esto video. Fíjense que básicamente lo que nos dice el video es que hay diferentes, o sea, han habido a lo largo de la historia diferentes formas de concebir el conocimiento. Fíjense que estamos hablando desde los griegos, desde Platón, desde Aristóteles, digamos, uno era, digamos, el conocimiento es interno, viene al hombre por sus sentidos, por su percepción del mundo, etcétera, etcétera. Ya San Agustín en el siglo III nos habla de que no, el conocimiento es divino. Fíjense que van avanzando, luego ya aparecen otros filósofos básicamente que nos están diciendo que ya hay unos métodos, que el conocimiento también es racional, es cuantitativo, etcétera, etcétera. Y van surgiendo una serie de corrientes, de teorías acerca de cómo es que el hombre conoce y todas son válidas, todas están argumentadas, todas están desarrolladas, pero fíjense que no hay una sola perspectiva, o sea, el conocimiento se puede adquirir de una forma u otra. Entonces, eso es básicamente lo que vamos a ver entonces en este momento. Entonces, básicamente, nosotros lo que vemos es que el conocimiento viene de diferentes formas. La primera forma de conocimiento es el conocimiento empírico. Es ese conocimiento que nosotros adquirimos a través de la observación, de la experiencia. Digamos que esa es la primera forma como nosotros nos aproximamos a la realidad. Conocemos fenómenos, conocemos diferentes formas de aproximarnos a la realidad, es observando las cosas, viendo los hechos, los fenómenos, teniendo una experiencia cercana. Esa es la primera forma como adquirimos nosotros el conocimiento. ¿Qué pasa luego? Cuando ya nosotros comenzamos a organizar ese conocimiento
de una forma lógica, como mencionaban ustedes, a través de unos métodos, dándole una organización secuencial, progresiva, lógica a esa información que nosotros vamos adquiriendo, que vamos incorporando a nuestro cerebro. Entonces ya nosotros, cuando eso está sustentado, cuando eso está organizado, cuando es lógico, es coherente, y todo eso, y eso que nosotros estamos viendo, esa realidad, esos fenómenos que estamos analizando, son demostrables, ya estamos hablando de desarrollo de un conocimiento científico. Pero igual, con nosotros, con la observación y la experiencia, adquirimos un tipo de conocimiento. Luego organizamos y a través de unos métodos adquirimos conocimiento, pero ya cuando nosotros razonamos sobre esa información, sobre esas ideas, sobre esos hechos, o sea, nosotros ya como que lo vamos interiorizando, vamos reflexionando, vamos razonando, viendo sus características, viendo sus diferencias, contrastando, etcétera, etcétera. Ahí estamos desarrollando un conocimiento de tipo intuitivo. O sea, recordemos que hay algo muy común de nosotros, es que por intuición, o sea, nosotros de lo que conocemos, de lo que aprendemos, o sea, sacamos deducciones, conclusiones, nuestras propias ideas deducimos. Pero si a esas ideas, a ese razonamiento que estamos dando nosotros, le agregamos una reflexión, a esa observación, dialogamos, intercambiamos ideas, comenzamos a interactuar con esa realidad, comenzamos a dialogar con otras personas sobre eso, a intercambiar ideas, opiniones sobre ese tipo de cosas. Comenzamos a reflexionar y a analizar. Entonces ya nosotros ahí estamos desarrollando un conocimiento de tipo filosófico, porque estamos haciendo un análisis, una reflexión a ese conocimiento. Si a ese conocimiento nosotros comenzamos a relacionarlo de alguna forma con los números, o sea, a esas ideas, a esos fenómenos, a esas características de la realidad que nosotros estamos analizando, comenzamos a darle medidas, a darle magnitudes, a relacionarla con números, con porcentajes, a hacer unas representaciones más exactas a través de los números, bien sean estadísticas o bien sea probabilidades o sea magnitudes o sea volúmenes, medidas, lo que ustedes quieran. Ahí nosotros estamos desarrollando un pensamiento matemático. O sea, cuando nosotros relacionamos esas ideas con algún valor numérico de una magnitud, de una medida de tiempo, de espacio, de volumen, de lo que ustedes quieran, entonces estadísticamente, de porcentajes, de probabilidades, ahí nosotros estamos desarrollando un pensamiento matemático. Pero si nosotros a todo ese proceso de ideas, de adquirir conocimiento, a todas esas ideas que estamos desarrollando, a todos esos pensamientos, a ese conocimiento de la realidad, lo ponemos de una manera secuencial, sistemática, progresiva, como un desarrollo ordenado de esas ideas y obtenemos una conclusión a través de todo ese ordenamiento, todo ese proceso sistemático que estamos desarrollando de nuestras ideas, de nuestros conocimientos, para llegar a una conclusión, entonces nosotros estamos desarrollando conocimiento lógico, estamos desarrollando ese tipo de conocimiento. O como lo veíamos en el caso específico de todas las teorías de San Agustín, o sea, nosotros a través de los dogmas de fe, a través de las creencias que nosotros tengamos, pues también tenemos un conocimiento de las cosas. O sea, bien sea católico, musulmán, hinduista, lo que ustedes quieran. Entonces, eso ya va marcando una forma de conocimiento. O sea, por ejemplo, el caso de los cristianos, la Biblia. Entonces, la Biblia va marcando el porqué de las cosas y va desarrollando un tipo de conocimiento basado en esa fe, en esa creencia. Lo mismo sucede con el Corán, lo mismo sucede con con el Torah de los judíos, etcétera, etcétera. Entonces, esos libros lo que hacen es que le van moldeando las formas de conocimiento a las personas para que se aproximen a la realidad y lo vean, adquieran ese conocimiento desde esa perspectiva religiosa.
En cambio, si nosotros ya nos concentramos específicamente en conocer un objeto en particular, una situación específica, estamos hablando de conocimiento directo, o sea, estamos teniendo una experiencia directa sobre algo específico. Fíjense que es diferente al empírico. O sea, cuando nosotros hablamos de conocimiento empírico, estamos hablando de la observación, de la experiencia en general, o sea, la forma de adquirir conocimiento de manera general a través de la experiencia y de la observación. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros ya nos puntualizamos en un determinado caso, en una determinada situación, en un determinado hecho muy particular, entonces ya lo que estamos es obteniendo un conocimiento de esa situación y de ese hecho determinado, y a eso es lo que se le llama conocimiento directo. Y el conocimiento indirecto ya nos llega por terceros, por fuentes de tercera mano, digámoslo así. Entonces, cuando nosotros analizamos, por ejemplo, en derecho, nosotros estudiamos sentencias, analizamos jurisprudencias, leemos códigos, documentos con información para nuestros casos, ahí estamos obteniendo un conocimiento indirecto porque nos está llegando no de nuestra experiencia y nuestra observación directa, sino nos está llegando a través de terceros, a través de documentos, de libros, de videos, etcétera, etcétera. Entonces, eso que acabamos de hacer nosotros con el video, conocer las formas de las corrientes las diferentes corrientes epistemológicas, fue un conocimiento indirecto porque nos llegó de un tercero, que era la profesora que estaba haciendo la explicación en el video. Entonces, esas son las formas de conocimiento que nosotros desarrollamos. Entonces, fíjense que si ustedes recuerdan los tipos de pensamiento que nosotros veíamos en la clase anterior, y lo colocamos y lo ponemos, lo contrastamos con estas formas de conocimiento, hay similitud. O sea, muchas de las formas como nosotros conocemos, como nosotros nos aproximamos a la realidad, a conocer los fenómenos, las situaciones del contexto de la realidad, tienen que ver con nuestros pensamientos, nuestro tipo de pensamiento que nosotros tengamos o que nosotros privilegiemos. Entonces, todo esto, todas estas formas de conocimiento, todos esos tipos de pensamiento, pues son los que se han, a lo largo de la historia, se han planteado unos personajes, han estudiado, han analizado y han propuesto teorías. Le han dado cuáles son las características de esas formas de conocimiento, de esos tipos de pensamiento, cuáles son sus condiciones, por qué se dan, etcétera, etcétera. Y eso es lo que ha conformado las corrientes epistemológicas. Ahí en el video nos mencionaron algunas corrientes epistemológicas, pero si ustedes indagan sobre corrientes epistemológicas van a encontrar muchísimas, muchísimas que son de carácter general, inclusive muchas tienen subdivisiones. Por ejemplo, fíjense el criticismo. El criticismo habla de el criticismo lógico, el positivismo, habla de el a priori, del conocimiento a priori, del conocimiento a posteriori. O sea, existen muchas corrientes y tendencias epistemológicas y muchas subdivisiones. Ustedes van a encontrar una gran gama de corrientes epistemológicas. Pero nosotros particularmente nos vamos a concentrar en aquellas que son de nuestro interés, en la parte jurídica. Esto es, nosotros, una de las corrientes importantes para nosotros es el empirismo. O sea, cómo a través de la observación, de la experiencia directa, nosotros llegamos a conocer. O sea, es a través, nosotros los fenómenos jurídicos, las situaciones jurídicas, la realidad jurídica, los casos, la investigación que estamos haciendo para recopilar información. Recuerden que investigación básicamente es recoger información. Entonces, para recoger esa información hay que tener una forma de acercarnos a esa información, a esa realidad, y eso lo puede hacer el empirismo. O se puede hacer racionalmente, o sea, a través de unos métodos, de lo que nos diga la razón,
Nosotros nos atenemos, en el caso de los abogados, a lo que dice la ley, a lo que dice la norma, a lo que dice la jurisprudencia, y nosotros seguimos ese ordenamiento. Entonces, ahí fíjense que se contrapone, el racionalismo es contrapuesto al empirismo. O nosotros nos basamos en los hechos. Fíjense que una de las cosas de ciertas áreas del derecho es los hechos, la realidad. O sea, cómo son los hechos, cómo se presentaron, cuál fue las situaciones que se presentaron, los hechos de esa realidad, ese fenómeno que están investigando, y eso es lo que nos interesa a nosotros conocer. Pero también nosotros podemos pensar, suponer, deducir, o sea, ya a partir de ese fenómeno, de esas características, de esa realidad que estamos analizando, nosotros nos vamos haciendo nuestras propias ideas, estamos sacando nuestras propias conclusiones. Es decir, al decir estamos proponiendo nuestras propias ideas, estamos idealizando la realidad, estamos idealizando los fenómenos. Y eso es lo que tiene que ver en términos generales con el idealismo. Mientras que por otro lado está el dogmatismo. Entonces, fíjense que el dogmatismo pues viene de la parte religiosa, pero si nosotros lo aplicamos al derecho, el dogmatismo es simplemente lo que dice la ley, lo que dicen las normas. O sea, eso es dogma y seguimos nosotros lo que dice la ley, lo que dice las jurisprudencias, lo que dice las sentencias de la corte. O sea, eso es un dogma. Y nosotros a partir de ahí, pues conocemos o investigamos la realidad, investigamos los hechos, investigamos los fenómenos jurídicos. O nosotros tenemos derecho a dudar. Entonces, decimos, no, pues la cosa no es así tan dogmática. Esto puede tener estas variantes, esto puede tener estas perspectivas, esto puede tener otras miradas, otras interpretaciones. O sea, nosotros dudamos. Recuerden que el tipo de pensamiento escéptico es que se duda de las verdades absolutas. O sea, toda la realidad y toda la verdad es relativa. Entonces, el escepticismo. Y de ahí viene pues un principio jurídico muy básico, es la duda razonable. La duda razonable se basa básicamente, valga la redundancia, en una corriente epistemológica como es el escepticismo. Y está el criticismo. Entonces, el criticismo es cuando nosotros, a partir de ese conocimiento, bien sea empírico, racional, realista, escéptico, llegamos al conocimiento de la verdad, nosotros comenzamos a desarrollar, a hacer nuestro propio análisis, a sacar nuestras propias conclusiones y a desarrollar nuestras propias ideas. Es decir, desarrollamos nuestro propio criterio sobre esa realidad o sobre ese fenómeno al cual del cual nosotros estamos conociendo. Y eso es lo que se llama el criticismo. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que en términos generales, esas son las corrientes epistemológicas, pero como les digo, cada una de ellas tiene subdivisiones, tiene unas subcorrientes y hay otras corrientes más. Fíjense que ahí nos mencionaron en el video el constructivismo, que es más orientado a la parte del aprendizaje, como nos mencionaba la compañera. Está el positivismo. Bueno, hay diferentes corrientes, pero estas que nosotros estamos viendo son básicamente las que nos interesan para nosotros en particular, la epistemología jurídica. ¿Listo? Entonces, ¿hay preguntas, hay dudas hasta ahora, muchachos? ¿Inquietudes? Muchachos. No, profe, no, señor. Así todo. No, profe, está muy claro. Ok. Bien. Entonces, como la cosa está tan clara como la noche. A ver. Sí, sí. Bien. Entonces, como la cosa está tan clara como la noche, entonces vamos entonces, ustedes ahí vamos a investigar ya más en detalle, más en profundidad, estas 7 corrientes que acabamos de ver. Bueno, estas que son las que nos interesan para desarrollar lo que sigue en la parte de epistemología jurídica. Entonces, ustedes van a investigar sobre esas 7 corrientes epistemológicas y van a hacer un cuadro sinóptico de esas 7 corrientes. Entonces,
¿qué van a poner en el cuadro sinóptico? Van a poner pues las 7 corrientes. ¿Qué dice cada una de ellas? ¿Cuáles son como las principales postulados? ¿Cuáles son las principales ideas que propone esa corriente? ¿Qué características tiene esa corriente? ¿Cómo en qué se basa? ¿En qué se fundamenta eso que está planteando la corriente? ¿Y cuáles fueron sus exponentes? Algo así como, fíjense que al final del video la profesora mostró un cuadro sinóptico de lo que explicó. Cuál era la corriente, cuáles sus principales postulados, los característicos, y dijo, bueno, y esto fue Hume, este fue Kant, este fue Aristóteles, este fue San Agustín. Entonces, eso vamos a hacer nosotros con estas 7 corrientes epistemológicas que acabamos de ver. Hacen su cuadro sinóptico con sus principales postulados, características y exponentes de cada corriente y lo suben ahí en la tarea 1 que está en la semana 2 del aula virtual. Ahí ustedes ya tienen activado eso y el plazo de subir ese cuadro sinóptico es hasta agosto 23 a la medianoche. Recuerden que la plataforma siempre tiene ahí hasta la medianoche de la fecha en que se da. Entonces, hasta agosto 23 a la medianoche, ustedes pueden subir ahí su cuadro sinóptico de estas 7 corrientes epistemológicas. Y ahí ustedes también encuentran en su aula virtual una guía de cómo elaborar cuadros sinópticos. O sea, los cuadros sinópticos se pueden elaborar de 2 o 3 maneras distintas. Entonces ustedes miran esa guía, cómo se elabora un cuadro sinóptico, escogen la que mejor les parezca y listo, hacen su cuadro sinóptico. ¿Listo? Bueno, ¿De acuerdo? profe. Vale, profe. Listo, profe. Sí, señor. Vale, muchachos. Entonces, como siempre, ahí también en su aula virtual, digamos, en la semana pasada, ahí tienen un documento que les amplía sobre los tipos de conocimiento y en esta semana, entonces, ahí ya tienen disponible esta presentación que acaban de ver, la tienen ahí en su semana 2 y la tarea con la guía. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes, Gracias, muchachos? profe. Bueno, muchachos, ninguna, y profe. una... ¿Sí? Bueno, listo, muchachos. Entonces, vale, quedamos así, muchachos, y nos vemos entonces el próximo martes, ¿vale? Bueno, profe, muchísimas Bueno, gracias. profe, feliz Gracias, noche. profe. Vale, muchachos, que Hasta luego. descansen. Feliz noche. Gracias, profe. Vale, Gracias, profe. vale, muchachos. Buena noche para todos. Gracias. Hasta luego. profe.